Continuando entonces con la clase, vamos a hablar de que todos todas las vías para obtener energía a partir de los nutrientes y también los cuerpos cetónicos es a través de la oxidación, ¿ya? Como habíamos mencionado anteriormente. Ahora, ¿cómo vamos a elaborar el ATP a partir de los hidratos de carbono? Vamos a hablar sobre la oxidación de la glucosa. Es importante mencionar de que los procesos metabólicos que vamos a ver a continuación son más bien desde la perspectiva de la fisiología más que de la perspectiva bioquímica de cada uno de los procesos. Es importante que ustedes entiendan la importancia más que a ver uno a uno todos los pasos que eso conlleva. Bueno, en general es conocido de que la glucosa tiene dos tipos de vías para generar ATP. Uno es de la vía anaeróbica y el otro es de la vía aeróbica. La vía anaeróbica solamente genera procesos de glucólisis en la cual se generan dos ATP además de dos lactatos. Y la vía aeróbica hay una glucólisis que genera 6 ATP. La glucólisis ocurre principalmente en el citoplasma de las células. Luego viene el ciclo de Krebs o ciclo de tricarboxílicos o ácido cítrico, como ustedes puedan llamarlo, que eso ocurre dentro de la mitocondria, ¿ya? Por eso requiere de oxígeno para que sea aeróbica, y la fosforilación oxidativa, y eso genera 30 ATP. Por ende, de la vía aeróbica es un total de 36 ATP, ¿ya? Lo cual tiene una efectividad energética mucho mayor a la vía anaeróbica. Ahora, como habíamos dicho, lo primero que debe haber es, primero, ¿verdad?, ingresar la glucosa dentro de la célula. Pensemos en esto como si fuese una célula del hígado, ¿cierto? Un hepatocito, una célula hepática. Entonces la glucosa va a ingresar, ¿verdad?, al hígado. De ahí en la clase de regulación hormonal del metabolismo vamos a hablar por qué ingresa o cómo ingresa. Esta glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, en diferentes metabolismos intermediarios hasta generar piruvato, ¿ya? Este piruvato, hasta este punto nosotros hablamos de la glucólisis. Ahora viene el ciclo de Krebs o de ácidos tricarboxílicos, en lo cual este piruvato ingresa a la mitocondria, se transforma en acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A genera el ciclo de Krebs y luego la fosforilación oxidativa para generar un total de 36 ATP. Esta es la vía en la cual la glucosa tiene para obtener ATP y por ende energía. Recuerden que el 40% del ATP, o sea, del 100% de la glucosa, el 40% se transforma en ATP y el otro 60% se pierde a través del calor. Eso es la energía que está dentro de esta glucosa. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la oxidación de los lípidos. Es importante mencionar que la oxidación se llama beta-oxidación de las grasas, ¿ya? Ojo, no confundir la beta-oxidación de las grasas con la lipólisis, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Son dos procesos distintos. La beta-oxidación de las grasas es como desde los ácidos grasos libres lo transformamos en energía como ATP. En cambio, la lipólisis es la degradación o el proceso catabólico desde los triglicéridos a ácidos grasos libres y glicerol. Entonces, ese ácido graso libre ingresa también dentro de la membrana citoplasmática, principalmente a través de la membrana fosfolipídica, y se transforma en acetilcoenzima A graso. De aquí a acá hay diferentes procesos metabólicos que de alguna manera son mucho mayor a el número de procesos metabólicos que ocurre en la glucosa. Pero importante que este ácido graso libre ingresa a través de un transportador en la mitocondria que es el CPT1 o CPT2, en la cual va a ingresar, se transforma en acetilcoenzima A y vuelve a generar el mismo proceso, o sea, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Es importante de que la beta-oxidación son transformación de acetilcoenzima A más ATP y también acetoacetato, que es un cuerpo cetónico. O sea, los cuerpos cetónicos provienen el metabolismo o de la oxidación de las grasas. Y en sí, entonces, la cantidad de ATP que se va a formar a través de este catabolismo de ácido graso es alrededor de 106 ATP. Entonces, es una gran cantidad de ATP si la comparamos con los 36 ATP de la glucosa. Pero sin embargo, siempre hablamos de que
la glucosa tiene una mayor eficiencia energética. Siempre hablamos de que es la primera fuente de energía de los nutrientes. Bueno, eso es así y eso ocurre principalmente, o una de las teorías o de las hipótesis que se maneja es que todos los procesos metabólicos que ocurren acá entre medio para generar ácidos grasos de tipo graso, acetilcoenzima de tipo graso, eh, tienen una durabilidad mucho mayor o tienen una mayor dificultad que lo que ocurre en el caso de la glucosa y por ende si bien genera menos ATP, pero la rapidez con la que genera es mucho mayor. ¿Y qué pasa con los aminoácidos? Bueno, también hablamos de oxidación de los aminoácidos, pero recordemos también de que las proteínas no son principalmente para ser consumidas como energía, sino más bien son estructurales. Y es por eso que esto ocurre en ciertas ocasiones principales, por ejemplo en estados de ayuno. Ya vamos a hablar de oxidación de los aminoácidos. Y ahí hablamos de la oxidación genera entre 32 a 42 ATP y depende del tipo de aminoácido. Tenemos metionina, triptófano, ¿verdad? Etcétera. Ahora, para que se produzca energía a partir de los aminoácidos, esto lleva a lo que se llama el ciclo de la urea. ¿Por qué? Porque si acordamos, los aminoácidos están conformados por un grupo carboxilo y un grupo amino, y el grupo amino, al ser dividido para formar energía con forma ATP, produce amoníaco. Y este amoníaco es un compuesto altamente tóxico en nuestro cuerpo y viaja al hígado, ¿ya? Y en menor medida también al riñón, pero principalmente al hígado, y es transformado en urea para poder ser eliminado a través de la orina, que si bien la urea también es tóxica, pero es menos tóxica, pero lo importante es que la urea es soluble, por ende puede ser eliminado a través de la orina. Ahora, ¿cómo pasa la formación de energía a partir de los cuerpos cetónicos? Bueno, dijimos que el principal formador de cuerpos cetónicos son los ácidos grasos libres. Y esto en el hígado se va a transformar en acetilcoenzima A, 2-acetilcoenzima A, acetoacetilcoenzima A, que fue lo que vimos aquí, acetoacetilcoenzima A, que es de tipo graso. Y aquí tenemos los cuerpos cetónicos, o sea, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. ¿Ya? Estos dos son los cuerpos cetónicos y estos pueden salir del hígado para formar energía en otros órganos diana, como por ejemplo el sistema nervioso central, cuando la cantidad de glucosa es menor, ¿verdad?, a 50 miligramos por decilitro en la sangre, o también en otros órganos como los músculos, entre otros, ¿ya? Y este proceso de cetogénesis también va a conllevar a formar energía a partir de lo que está pasando en la formación de estos cuerpos cetónicos. Y lo que ocurre en el cuerpo es todo el proceso contrario. O sea, el beta-hidroxibutirato se transforma en acetoacetato y todo esto se va a transformar en acetilcoenzima A para que esta acetilcoenzima A vaya al ciclo de Krebs y a la fosforilación oxidativa para obtener ATP. Ahora, ¿cómo almacenamos energía a partir de estos elementos? La glucosa, ¿verdad? Nosotros la almacenamos como glucógeno principalmente en el hígado, pero también también en los músculos, ¿ya? En caso de los lípidos y cuerpos, perdón, lípidos ácidos grasos los almacenamos como triglicéridos en el tejido adiposo y las proteínas ya las almacenamos como proteína en el músculo en todos los tejidos, ya tanto en los músculos como en aquellas proteínas que se van a encontrar dando vuelta en la sangre, como el caso de la albúmina, entre otras partes. Ahora, ¿cómo nosotros generamos, verdad, cómo podemos generar energía a partir de la reserva? Bueno, miren, los triglicéridos que están almacenados en el tejido adiposo generan procesos de lipólisis, que es un proceso catabólico, en la cual va a generar ácidos grasas y glicerol, ¿ya? Y este ácido graso va a generar beta oxidación para generar ATP, ¿ya? Las proteínas, proteólisis, ya recordemos las proteínas almacenadas en los tejidos, ya los músculos, los transformo en aminoácidos, los voy a oxidar, ya voy a generar el ciclo de la urea para generar ATP. Y el glucógeno
voy a generar procesos de glucógenolisis, no confundir con glucólisis. Esta es glucógenolisis, en la cual lo transformo en glucosa, lo voy a oxidar para generar ATP, ¿ya? También esta oxidación de glucosa para formar ATP en general se denomina glucólisis en su total. Ya sabemos que estrictamente hablando la glucólisis es el paso desde la glucosa, ¿verdad?, hacia piruvato en el citoplasma, pero también podemos hablar de glucólisis como el componente de glucosa hacia la formación del ATP. Ahora es importante que la glucosa o el glucógeno hepático es del 25% del glucógeno total en nuestro cuerpo, pero tiene una gran importancia porque es la encargada de mantener nutrido el sistema nervioso central. En cambio, el glucógeno muscular, si bien representa un 75%, este solamente nos sirve para poder formar energía para el propio músculo, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a almacenar el glucógeno? Bueno, ya dijimos que uno de los principales almacenadores de glucógeno es el hígado, ¿ya? Y es importante porque es el que se encarga de mantener, ¿verdad?, la glicemia en estas concentraciones entre 60 a 100 miligramos por decilitro. Entonces, cuando la glicemia está alta, pensemos que acabamos de comer un alimento y tengo una glicemia de 130, ¿ya? Por supuesto que para estar en estados normales yo tengo que tener una glicemia entre 60 a 100. Entonces, como está alta, mi cuerpo lo que va a hacer va a secretar una hormona que la vamos a ver más adelante, que es la insulina, y va a captar la glucosa que ingresa al hígado. Esta glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, luego en glucosa 1-fosfato, y las cadenas de glucosa 1-fosfato van a ser almacenadas en el hígado como glucógeno, ya representando el 25% o 100 gramos aproximadamente de glucógeno hepático. Ahora, yo estoy durmiendo, no estoy comiendo nada, por ende mi glicemia puede bajar, por ejemplo, a 55, ¿ya? Si baja a 55, eso va a generar otro efecto, va a decir, voy a tener que sacar, ¿verdad?, la glucosa desde el hígado para poder aumentar nuevamente esta glicemia entre 60 a 100. Recordemos que lo que yo quiero generar es una homeostasis o una constancia para mantener estos niveles entre 60 a 100 en estados de ayunos. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Transformo el glucógeno hepático en estas cadenas de glucosa 1-fosfato, luego en glucosa 6-fosfato. Y hay una enzima que es la glucosa 6-fosfatasa que se encarga de transformar la glucosa 6-fosfato en glucosa. Y la glucosa tiene la capacidad para salir fuera del hígado, no la glucosa 6-fosfato, por ende yo voy a poder sacar esta glucosa sin ningún problema. ¿Ya? Y así vuelvo a normalizar esta glicemia entre 60 a 100 miligramos por decilitro. ¿Qué es lo que pasa en el músculo? Bueno, para ingreso de la glucosa y formación de glucógeno es lo mismo, ¿ya? O sea, la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, luego en glucosa 1-fosfato y estas cadenas forman el glucógeno muscular que equivalen a alrededor de 400 gramos o el 75% del glucógeno almacenado total, ¿ya? Pero dijimos de que quien genera la mantención de la glicemia es el glucógeno hepático. ¿Y por qué no el glucógeno muscular? Si es una gran cantidad de glucógeno, debería también ser el glucógeno muscular. Bueno, lo que pasa es que el músculo carece de la glucosa 6-fosfatasa, esta enzima que transforma la glucosa 6-fosfato en glucosa. Por ende, no va a poder hacer esta transformación y solo la glucosa tiene la capacidad para salir fuera de las células. Por ende, como no voy a poder volver a transformarla en glucosa, lo que genera normalmente es transformarla en glucosa 6-fosfato y de aquí procesos de glucólisis para poder formar energía. Es por eso que el glucógeno muscular tiene la importancia de poder mantener con constante energía mi músculo. Pensemos que estoy haciendo ejercicio, una bicicleta estática, y estoy utilizando los músculos de la pierna. Bueno, en ese momento mis células musculares están utilizando el glucógeno muscular para generar procesos de glucólisis y así formar energía. Y aquí tenemos la imagen completa. De todos modos, la clase en sí yo se las voy a subir para que también puedan ver tanto el audio o este video como también la clase propiamente tal. Y también nosotros obtenemos glucosa a partir de otras vías, como el caso de la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de otros sustratos que no son glucosa, como lactato, aminoácidos, entre otros. Y esto ocurre en el hígado principalmente y en menor medida en el riñón.
Y estos procesos de gluconeogénesis también van a promover los procesos de cetogénesis, o sea, la formación de los cuerpos cetónicos. Entonces, ¿cuál es la importancia biológica de mantener la cantidad de glucosa? Recordemos que la glucosa es el nutriente preferido del sistema nervioso central, por ende requiere una continua administración de glucosa para poder nutrir el cerebro. Y miren, el consumo de glucosa en el cerebro es de 120 gramos al día y en todo el organismo es de 160, ¿ya? ¿Dónde obtengo esta glucosa? Bueno, a través de lo que está en la sangre, ¿verdad? Los líquidos corporales, que equivale a 20 gramos aproximadamente, y del glucógeno que yo puedo almacenar, ¿verdad? En el hígado, ¿ya? Entonces, si yo no obtengo la glucosa de esto almacenado o de los líquidos corporales, bueno, yo voy a transformar glucosa a partir de otros sustratos, como el caso del lactato, glicerol y aminoácidos. Y así yo voy a poder volver a nutrir este sistema nervioso central, pero como ya dijimos, estos cuerpos cetónicos también son tóxicos a nivel del sistema nervioso central, por ende no es la vía adecuada para poder nutrirlos. Y eso es la primera parte de metabolismo energético. Ahora lo que vamos a hablar es cómo se regula a través o qué hormonas participan en la regulación de este metabolismo. Muchas gracias por su atención.